Una vulnerabilidad en un servidor de correo acaba destapando los lazos entre foros frecuentados por neonazis y el grupo de conspiración QAnon. Parler expone vídeos y fotos de los sucesos en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero que podrían permitir la identificación de sus autores. El FBI investiga donaciones en Bitcoin a grupos de extrema derecha semanas antes del asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Splinternet, la red de redes que China quiere utilizar para reemplazar Internet y tener más control sobre los usuarios. El CEO de una empresa de trading de criptomonedas es secuestrado y piden un rescate de $1 millón en Bitcoin para liberarlo. Un fallo en YouTube permitía obtener acceso a vídeos privados a cualquier usuario no autorizado. Tu deseo de hoy ha sido concedido. Un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 18 de enero de 2021 y este es el episodio número 21. Yo soy Martín Vigo y conmigo está el ilustrísimo Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí estamos, muy señor mío, señor Martín, como cada 2 semanas, cumpliendo con el deber de la educación en seguridad cibernética con nuestros oyentes. Y nada, muchas gracias a todos vosotros por escucharnos en cada episodio y esperamos que os encontréis bien. Recordad que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita y como en cada episodio estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al tanto de las actualizaciones de nuestras noticias. En LinkedIn estamos como Tierra de Hackers y nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a, como no, podcast@tierradehackers.com. Finalmente, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que, si os acordáis, era la siguiente. Si fueras un cibercriminal de los que hacen las bromas pesadas de ataques de swatting, ¿qué sistema abusarías para realizar tus próximas bromas? Y recordemos que lo de ataques de swatting era cuando un usuario malicioso hacía llamadas falsas a la policía diciendo que había un incidente de seguridad, un ataque, un robo en una casa. Habían 4 posibles respuestas. La que obtuvo más votos, con un 42%, fue la de SOS, la llamada de socorro, en relojes inteligentes. Y bueno, tiene sentido, ya que cada vez se ven más usuarios utilizando estos dispositivos, sobre todo ahora que estamos todos encerrados en casa y queremos un poco controlar más nuestra salud. Un tema relacionado con esto y breve es que ahora hemos visto recientemente que Google ha adquirido a Fitbit, así que bueno, tenemos ya plataformas de este tipo, de relojes inteligentes o fitness trackers que se van consolidando. En segundo lugar, y con empate, tenemos los sistemas de control remoto y geolocalización de automóviles como OnStar y el modo pánico en alarmas. Hay que decir que la seguridad de los automóviles conectados y automóviles inteligentes como los Tesla ha mejorado bastante desde su creación, aunque aún se siguen viendo vulnerabilidades en ellos, como la que comentamos en el episodio 18. Y finalmente tenemos los skills de asistentes inteligentes, como los de Alexa, que están en último lugar con un 8%. Y bueno, parece que son menos atractivos para los atacantes, o según la opinión de los oyentes. Pero hay que recordar que investigadores recientemente publicaron sus investigaciones sobre cómo pudieron controlar asistentes inteligentes de forma remota vía láser, con el ataque LiDAR Phone, como comentamos también en el episodio 18. Así que, bueno, ahí lo dejamos, un poco el comentario de la pregunta del episodio. Y si, no sé, ¿tú qué opinas, Martín? ¿Algo adicional? Estaba pensando que quería agradecer un montón a los oyentes que siguen contestando todas las semanas las preguntas, porque nos encanta también conoceros, más allá de saber que os interesa el hacking, la ciberseguridad, el espionaje y que por eso escucháis nuestro podcast, sino saber también cómo opináis. Y de hecho esta semana creo, Alexis, que veremos con una pregunta súper interesante, un poco más filosófica, o sea que estar atentos y acordaos de contestar en nuestro Twitter, @tierradehackers. Y con esto empezamos ya el podcast con la primera noticia. Espero que os gusten las conspiraciones, tanto como me gustan a mí.
Aunque lo que os voy a contar tiene tintes bastante oscuros, lamentablemente. Así que, bueno, si sois fácilmente impresionables, por así decirlo, a lo mejor os queréis saltar esta noticia, pero bueno, a ello vamos. Nuestro deber, como sabes, Alexis, es informar. La semana pasada se reportó una vulnerabilidad crítica en un servidor web de correo, perdón, no web, que se utilizó para hackear la web 8kun o 8kun y obtener todos los logs de básicamente los correos que se habían enviado y entre quiénes, lo cuales indicaban que los administradores de 8kun tenían lazos con la gente más relevante en el mundo de la conspiración QAnon, o bueno, también conocida como el movimiento Q. Quizá los oyentes no saben bien qué es QAnon, aunque estoy seguro que muchos lo conocen, pero vamos primero por partes. ¿Qué es esto de 8kun? Porque 8kun realmente es una especie de foro, pero que realmente es el antiguo 8chan. ¿Y qué es 8chan? Pues 8chan es el sucedáneo que resultó de 4chan. Y básicamente 4chan, para los que no sepan bien lo que es concretamente un foro donde hay muy poca o nula regulación del contenido que se postea. Dicho de otro modo, puedes poner y publicar lo que quieras y además de manera anónima. Y por supuesto, Internet hace lo que se le da mejor, que es trolear y poner cosas pues bastante desagradables. Un equivalente en España de 4chan pues sería el famoso foro coches, ¿no? Aunque también hay que decir que hay diferencias muy grandes, yo diría especialmente en el tono, ¿no? de lo que se suele postear, porque por lo menos por lo que yo conozco en foro coches no es tan agresivo como el contenido que puede aparecer en 4chan y ya no te digo en 8chan o lo que es ahora 8kun. Y es que en 4chan era muy habitual ver contenido de extrema derecha con miles de posts antisemitas, glorificaciones a Hitler, comentarios altamente racistas y bueno, ya os podéis imaginar. Al fin y al cabo, 4chan se supone que era un sitio sin censura, donde se respeta la libertad de expresión y esto lo digo evidentemente, es lo que dicen los administradores. Lo curioso fue que 8chan, que viene siendo de 4chan, pues 8chan, nació de manos de un programador conocido como Hot Wheels, que opinaba que 4chan, a pesar de todo esto, censuraba. Así que él dijo, pues voy a hacer 8chan porque yo apoyo totalmente la absoluta libertad de expresión y considero que 4chan está censurando, a pesar de que aceptaba todo tipo de contenido. Pero de lo poco que censuraba 4chan era la pornografía infantil. Pero, evidentemente, Hot Wheels, con su apoyo absoluto de la libertad de expresión, si bien en declaraciones dijo que evidentemente no está de acuerdo con ese tipo de contenido, decía que era un daño colateral que venía de respetar la libertad de expresión. Hot Wheels acabó dejando 8chan en manos de Jim Watkins, después de trabajar juntos en Filipinas, porque, en sus propias palabras, se dio cuenta que lo que defendía, eso de la absoluta libertad de expresión, no funcionaba en nuestra sociedad, lo cual yo también estoy de acuerdo. Tanto es así que es una de las personas que más presión hace hoy en día para que se cierre definitivamente 8chan. Y 8chan efectivamente fue cerrado en 2019, pero no por este tipo de presiones, sino por algo más oscuro todavía. Fue debido a que fue la plataforma 8chan donde se publicaron los manifiestos de los asesinatos cometidos en los tiroteos de Christchurch en Nueva Zelanda, Poway en California y el tiroteo de El Paso en Texas. Por si no recordáis de lo que hablo, seguramente os venga a la mente ese vídeo de esta persona que se grabó a sí misma entrando en Nueva Zelanda en una mezquita y con una metralleta en mano pues asesinando a la gente, y se publicó el vídeo y un manifiesto. Pues esto sucedió en 8chan.
Watkins, de hecho, el nuevo dueño de 8chan, tuvo que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos por ello, pero prometió que 8chan volvería después de testificar. Y de hecho así fue, y lo que hizo fue renombrarlo a lo que estábamos hablando, 8kun. Y está hosteado en servidores rusos de una compañía que de hecho es conocida por aceptar todo tipo de contenido sin filtros y que mayormente hostea contenido de criminales. Ahora que ya entendemos la historia de 8kun y que básicamente es el vertedero de Internet, volvamos a la noticia. Y es que 8kun se ha convertido en el lugar de reunión y debate de los seguidores de la conspiración QAnon, y fue donde se planificó el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Algunos posts eran incluso votaciones a ver qué político había que matar primero en cuanto entrasen. Otros sugerían asesinar también a policías, empleados federales y bueno, de todo. De hecho, recuerdo que una de las imágenes que estuve viendo de las que se captaron y fueron publicadas por la prensa fueron 2 personas por lo menos que iban con bridas para poder secuestrar a gente. Bridas me refiero, para nuestros oyentes en Latinoamérica, no sé si se llama igual, pero lo que viene siendo los zip ties estos que se utilizan para sujetar cosas, ¿no? Y tenían forma como para sujetar las manos, las muñecas de alguien. Pues como decía, volviendo al principio de la noticia, una vulnerabilidad pública en un servidor de correo se usó para obtener hasta 1 año de los logs que contenían con quién se había estado comunicando Kim Watkins, que es ahora el administrador de 8kun, y lamentablemente el contenido de los emails no está en los logs, solo con quién estaba hablando. La vulnerabilidad en concreto está registrada como CV 2015 5383, o sea que de hecho es una vulnerabilidad bastante antigua y afecta en concreto al servidor de correo Roundcube. Pero, ¿quién está detrás de este hackeo, ¿no? ¿Quién fue el que utilizó esta vulnerabilidad antigua para explotar los servidores de 8kun? Pues aquí es donde da un giro aún más interesante esta historia, porque los logs los publicó en su propio Twitter el autoproclamado fundador de Anonymous, que se llama Aubrey Cottle. También apareció en una web que se llama 420chan, o sea, 420chan. En vez de 4chan, 420chan, que es otro foro libre, pero archienemigo de 8chan, que es ahora 8kun. Sé que esto es un poco lioso, pero a la vez esto es como una telenovela y súper interesante. Aubrey Cottle, el que decía el autoproclamado del movimiento Anonymous, de hecho, declaró la guerra abiertamente a 8chan y dijo que su misión ahora era eliminar su existencia. O sea que aquí tenemos una batalla entre Anonymous y 8chan, o bueno, 8kun. Analizando los logs, la persona que más en contacto estuvo Jim Watkins era una persona que se llama Priscilla Adams Dumont. En concreto, durante ese año intercambiaron 126 emails entre noviembre de 2019 y agosto de 2020. Las 2 cuentas de Twitter de Priscilla estaban llenas de tweets con conspiraciones de QAnon. También tiene interacciones constantes con otros personajes bastante relevantes en ese mundillo de conspiración. Lo más preocupante es que su LinkedIn apunta a que trabaja para las Fuerzas Armadas estadounidenses, concretamente el US Army Space and Missile Defense Command. Otros emails son a otras personas famosas de esto de la conspiración de QAnon, y también hay correos a direcciones con dominios racistas, tales como, y perdonadme la audiencia, hitler.rocks, rape.lol, y bueno, otros que ni siquiera voy a mencionar porque son muy, muy desagradables. Otros emails que se podían ver en los logs, bueno, eran entre agencias gubernamentales como el FBI, la Agencia de Cibercrimen de Polonia y un grupo canadiense de lucha contra la pedofilia, que me imagino que le contactaban pues para que se quitase contenido que, vamos, incumplía todo tipo de leyes. Pero, ¿qué es esto de QAnon y el movimiento de conspiración Q? Que esto también es bastante interesante y seguro que tenemos muchos oyentes que ven Cuarto Milenio, Iker Jiménez y todo esto. La cara más familiar de todo este movimiento es probablemente el hombre disfrazado de vikingo con la cara pintada de
con la bandera de Estados Unidos, que copó todas las portadas la semana pasada al posar para una foto en el sitio más sagrado de la democracia de Estados Unidos, donde se sienta Nancy Pelosi. Esta persona se hace llamar el chamán de Q. Bueno, pues esto del movimiento de QAnon empezó en octubre de 2017 con un post, ¿dónde? En 4chan, concretamente en el muro Poll, ya que esta web pues tiene varios muros con diversas temáticas, pues esta estaba en la Poll, que estaba plagado de ese muro en concreto de usuarios de ideología de extrema derecha. El post decía que Hillary Clinton sería arrestada la semana del 30 de octubre de 2017 entre las 7:45 de la mañana y las 8:30. La cuestión fue que un usuario anónimo contestó algo como esto: la extradición ya está en movimiento. El pasaporte ha sido marcado para el 30 de octubre a medianoche. Se avecinan protestas masivas organizadas. Y bueno, otro tipo de cosas que prácticamente no se podía ni entender. Este usuario luego se cambió el nombre a Q Clearance Patriot, o el patriota con, digamos, nivel de seguridad Q. Decía que era un oficial militar del círculo próximo a Trump y que tenía acceso a información top secret. A día de hoy, de hecho, lleva más de 5.000 posts y fue ahí donde nació la conspiración y movimiento QAnon en torno a este personaje, que en realidad es una persona que publica en un foro donde se puede publicar anónimo de manera anónima. La esencia de la conspiración es que existe un pequeño grupo militar llamado el Equipo Q y que apoya una gorra secreta de Donald Trump para desenmascarar a un grupo satánico de pedófilos que comen a bebés y niños y que están conspirando para sacarle del gobierno y que pronto serán todos detenidos en una operación llamada The Storm. Os lo repito. Básicamente, Donald Trump y un pequeño equipo secreto están detrás de pedófilos satánicos que se comen a bebés y a niños y que, por supuesto, intentan sacar a Trump del gobierno. Pues esto es un poco el pilar del movimiento QAnon. Supuestamente, después de este Storm, lo que decía, este movimiento en el que toda esta gente irá a la cárcel teóricamente, los detenidos serán encarcelados de por vida y Trump se alzará como el líder de una nación renovada en su patriotismo y próspera. Esto es también otra de las cosas que reza su movimiento. Pero esto no es lo único que creen, ¿eh? También creen que Corea del Norte está controlado realmente por la CIA, pero que finalmente fue liberada por Trump y el equipo Q. También creen en el famoso, y esto estoy seguro que muchos oyentes han oído, Pizzagate. Esto del Pizzagate nació a raíz de la publicación por parte de Wikileaks de los emails hackeados a Hillary Clinton en 2016. Pues empezó a correrse la voz que este grupo de creyentes decía que había mensajes codificados en esos emails de Hillary Clinton que efectivamente publicó Wikileaks, pues que ahí había mensajes codificados que apuntaban a que altos cargos del Partido Demócrata operaban desde ciertos restaurantes un grupo de trata de humanos y pedófilos. Uno de los restaurantes, teóricamente, era una pizzería llamada Comet Ping Pong. Teóricamente, había un lugar clandestino en el sótano de esta pizzería donde los políticos abusaban sexualmente de menores y hacían ritos satánicos. Esto que podría sonar a quinceañeros diciendo tonterías, chavales, lo cierto, y la verdad es que lo cierto es que el local ni siquiera tenía sótano, pero es que la realidad es que los empleados recibían amenazas diariamente de muerte. Y lo peor de todo es que al final de diciembre, un chico de 28 años disparó 3 veces contra el local. Cuando fue detenido dijo que estaba allí para investigar por sí mismo el entramado de pedófilos. Otra teoría loca que me encontré fue la de un youtuber venezolano, que la pongo aquí porque sé que tenemos oyentes de Venezuela, y por lo que leí se hizo popular también en Argentina, o sea que ya nos diréis, nuestros queridos oyentes de Argentina. Este youtuber se llama Dross Raznak y dice que el vídeo musical de Justin Bieber, Yummy, que me lo tuve que ver, a pesar de que a Justin Bieber no me gusta mucho, pero bueno, hay que investigar las noticias, pues dice que ese vídeo musical es un mensaje subliminal de Pizzagate. Realmente iba a poneros el link al vídeo de este youtuber
diciendo todo esto, pero luego lo quité porque no quiero darle más publicidad a alguien que dice este tipo de tonterías, en mi opinión. Para finalizar la noticia, tenemos una vez más cómo una simple vulnerabilidad lleva a destapar todo un entramado de conexiones entre foros extremistas, conspiraciones y la planificación del asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Pues muy buena noticia, Martín. La verdad es que cuántos conceptos distintos, sobre todo el tema de que se comen a los bebés por los pies o algo así, ¿has dicho? No sé, tío, no sé. Pero Pero es que no era suficiente que fueran un grupo de pedófilos en la clandestinidad y todo esto, y satánicos, sino que había que añadirle más. Pues venga, que se coman también a los bebés y a los niños. lo interesante es cómo se reinventan, bueno, desde 4chan a 8chan a Sí. 8kun y cómo van evolucionando. Bueno, como has dicho que los fundadores de un grupo, de un foro de estos de mensajes, luego iban contra los otros. Sí, Un poco. efectivamente. Sí, al fin y al cabo en Internet luego hay guerras entre distintos bandos y lamentablemente pasa como en el mundo real. Al final la rivalidad se basa en la ideología de cómo ves el mundo y siempre suele ser extremos contra extremos. Sí, ahí habría que ver el tema de censurar mensajes y bueno, y todo el tema este de más privacidad o no, anónimo o no, bueno, inteligencia artificial o machine learning para filtrar ciertas palabras. Es que da para debate, desde Sí, luego. así que muy buena. Pues nada, vamos con la siguiente que va sobre la aplicación Parler y los sucesos violentos contra el Capitolio de Estados Unidos, que supongo que los oyentes conocen, y si no, voy a comentar un poquito el contexto político que hizo llegar a todo esto. Pues todo ocurrió el 6 de enero de 2021, de este año, que era un miércoles, cuando se había definido como el día en que Joe Biden se convertiría en el ganador certificado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. En lugar de esto, el 6 de enero se va a recordar como el día en el que un grupo de extremistas seguidores de Donald Trump, armados y violentos, irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos. El día que hizo que Donald Trump fuera acusado nuevamente, convirtiéndolo en el único presidente en ser acusado 2 veces, y el día en el que los legisladores temían morir en las cámaras del Capitolio. Pues en relación a esto han tenido lugar muchos sucesos, entre ellos los de Parler, que voy a comentar, y algún otro que nos han parecido interesantes, bueno, sobre un punto de vista de ciberseguridad. Primero comentar que este ataque fue algo premeditado. Para empezar, el intento de golpe no fue un hecho espontáneo. En plan, nos juntamos aquí delante del Capitolio, venga, vamos a hacer un ataque así rápido. Gran parte de la planificación se realizó más o menos bueno, a través de Internet y de diferentes plataformas de mensajería y foros y similares. Según un análisis, la frase tormenta el Capitolio se utilizó unas 100.000 veces online en el mes anterior a que ocurriera esto. Algunas agencias de aplicación de la ley se dieron cuenta de esta actividad online y la policía del Capitolio no estaba preparada adecuadamente, desafortunadamente, aunque habían visto esta actividad online. Pero la solicitud del ex jefe de la agencia de respaldo de la Guardia Nacional antes del evento fue denegada. Bueno, parece que hubo al menos 3 grupos en orden descendente de tamaño mezclados en el Capitol Mall, ahí justo delante del edificio, el miércoles. El primero era personas que estaban allí para protestar y que lo hacían pacíficamente. El segundo, personas que estaban allí para protestar, pero ¿sabes qué? Decidieron unirse al grupo de agitadores, porque bueno, ya que estás ahí, dices, ¿qué voy a hacer? Me voy a unir un poco aquí a estos locos. Y luego personas que, bueno, obviamente los que causaron todo el alboroto y vinieron con planes específicos de cometer violencia y, bueno, tenían varios complots escalofríamente elaborados. En cualquier caso, el siguiente tema que quiero comentar es la recopilación de datos de Parler. Parler es una aplicación
de microblogging y comunicación similar a Twitter, utilizado por los partidarios de Trump para ayudar a organizar la violencia y la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Un hacker con el alias de Donk-Envy dice que pudo acceder y descargar el 99% de las publicaciones de Parler. Antes de su cierre, como contexto, Parler tenía aproximadamente 12 millones de usuarios. Para ponerlo en perspectiva, el presidente Donald Trump tenía 90 millones de seguidores en Twitter antes de que se eliminara su cuenta. El problema fue que Parler se desarrolló con un código, digámoslo, inmaduro, que tenía bastantes vulnerabilidades y que se pudieron aprovechar para automatizar la recopilación de datos, como demuestra de hecho el script que esta persona, Donk-Envy, ha posteado en su GitHub. Como resultado, este investigador, este hacker, pudo descargar y conservar una gran cantidad de publicaciones que discutían la insurrección antes, durante y después de que se llevara a cabo, para que de esta forma estén disponibles para investigadores, periodistas, fiscales y otros. A día de domingo 10 de enero, este investigador dijo que había recopilado aproximadamente 80 terabytes de publicaciones, incluidos más de 1 millón de vídeos, muchos de los cuales contenían metadatos de GPS que identificaban las ubicaciones exactas de donde se grabaron los vídeos. Donk-Envy quería descargarse todos estos datos de Parler antes de que los mensajes y sus contenidos fueran eliminados, y de hecho Amazon, Apple y Google informaron a Parler que su falta de moderación de contenido violaba sus términos de servicio, y esto es porque Amazon, Apple y Google, Amazon hosteaba los servicios de Parler en la nube, Apple y Google pues hosteaban la aplicación que los usuarios se podían descargar de Parler en sistemas iOS o Android, y que fueron eliminadas. Resultó que Donk-Envy pudo recuperar publicaciones incluso después de que fueran eliminadas por los propios usuarios, y ahora voy a comentar el porqué. Todos estos fallos son los que sufría Parler, que como dato curioso la visité ahora antes de grabar el episodio y tiene un mensaje diciendo que tenemos problemas técnicos y que no estamos operativos. Para empezar, su API pública no utilizaba autenticación. Bueno, esto es un buen tema. Cada publicación, cada mensaje tenía un identificador numérico secuencial que se incrementaba a partir de la identificación de la publicación más reciente. Esto significa que si un usuario A publica un mensaje con un identificador 1 y luego viene otro usuario B y publica otro mensaje, pues tendría el identificador 2. Y uno podría hacer fuerza bruta para intentar acceder a todos los mensajes de forma secuencial. Combinado estos fallos, se tiene una vulnerabilidad que se llama, en español, referencia de objeto directo inseguro, o Insecure Direct Object Reference, que se le conoce como IDOR, que es muy conocida en temas de aplicaciones web y que voy a comentar también en otra noticia. No me quiero centrar en esto en este momento. Pero en cualquier caso ocurre cuando un usuario puede adivinar el patrón que usa una aplicación para referirse a sus datos almacenados, para adivinar la URL, de hecho, y acceder a dichos datos como usuario no autorizado. El otro tema es que cuando los usuarios eliminaban sus publicaciones, sus mensajes, el sitio no eliminaba el contenido. En su lugar, solo agregaba una marca o un tag, una etiqueta que ponía eliminado, deleted, manteniendo el contenido en sus servidores y todavía haciéndolo accesible. No se eliminaban tampoco, como he dicho anteriormente, las ubicaciones geográficas de las imágenes y vídeos publicados. Esto, sitios como Twitter y Google eliminan habitualmente dichos metadatos publicados por sus usuarios, aunque también se puede explícitamente mantenerlos si se quiere, pero se pueden eliminar. Los archivos de vídeo alojados en Parler, por el contrario, parecían que estaban sin procesar y que Parler no tenía esta capacidad de eliminar estos metadatos. Y bueno, obviamente los usuarios que subieron los datos, estas imágenes y vídeos, no eliminaron tampoco los metadatos antes de subirlos.
Y Parler tampoco utiliza ningún tipo de limitación de velocidad que impida que cualquier usuario pueda acceder y pedir demasiadas publicaciones en un corto periodo de tiempo, demasiado rápido. Algo interesante también sobre Parler es que algunos usuarios enviaron su licencia de conducir para ser confirmados como ciudadanos verificados, que esto es el similar a la marca azul de Twitter, y esta información está en Parler. Puede ser requerida por parte de las fuerzas del orden para ver quién estaba detrás de cada cuenta y de cada vídeo y de cada imagen. En conclusión, los fiscales ya están persiguiendo a más de 150 sospechosos en el motín del miércoles. A todo esto, tal y como lo he explicado, es como aparentemente el investigador dijo que consiguió recopilar esta información, aunque hubo también un poco de debate y polémica sobre cómo se habían conseguido estos datos. Y algunos, de hecho, algunos de estos actores agresivos, en concreto en un mensaje del chat de Telegram de los patriotas de la Florida Central del Norte, que se compartió con The Independent y luego también salió en varias cuentas de Twitter de varios investigadores, comentaba algo como lo siguiente, que voy a comentar de forma literal. Malas noticias: los extremistas de izquierda han capturado y archivado más de 70 terabytes de datos de los servidores de Parler. Esto incluye publicaciones, información personal, ubicaciones, vídeos, imágenes. La intención es un dox masivo y una lista para responsabilizar a los patriotas. Es demasiado tarde para borrar los datos y ya están archivados. No hay nada que se pueda hacer para prevenir lo que ya sucedió. Todo lo que se puede hacer es prepararse para las consecuencias. Y también comentaba que la recopilación de información fue conseguida por lo siguiente. Primero, porque Twilio, que de alguna forma estaba conectado a Parler para el tema de autenticación, pues Twilio había descubierto los servidores de Parler, los había publicado de alguna forma inconscientemente, y los atacantes, llamados según esta persona Internet Warriors, lo utilizaron para acceder a la API de Parler. Desde ahí, los Internet Warriors pudieron identificar a usuarios, administradores y moderadores. Luego estos, aparentemente, de nuevo, Internet Warriors, pudieron resetear las contraseñas de los usuarios administradores de Parler porque la verificación vía email de reseteo de contraseña estaba deshabilitada, ya que Twilio no estaba autenticando emails. Después de haber conseguido comprometer unas cuentas de usuario de administrador, crearon un script para crear millones de cuentas de administrador. Acto seguido, crearon una imagen Docker llamada Warrior que cualquiera podía descargar para recopilar los mensajes de Parler. Algo como el proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre. En plan crowdsourcing, vamos a hacerlos todos. Vamos a colaborar con esta causa. Hay que comentar que si bien Twilio eliminó a Parler como cliente, como otras empresas tecnológicas, a resultado de toda esta actividad violenta, el resultado fue solo que los piratas informáticos o los usuarios que intentaban realizar esta actividad de recopilación de información podían omitir la autenticación de doble factor si conocían la contraseña de la cuenta, o podían generar nuevas cuentas en masa. Básicamente que el doble factor se había desactivado porque Twilio no estaba enlazado con Parler, pero nada más de eso. No pudieron acceder a cuentas existentes y todo lo demás que se comenta en este mensaje de chat de Telegram no es real. Eso fue uno de los temas relacionados con el ataque al Capitolio. Otro fue que gracias a este dump, a esta publicación de 80 terabytes de información de mensajes de Parler, los investigadores, personas se pusieron a analizar estos mensajes e identificaron en los metadatos que algunos mensajes habían sido publicados desde bases militares de Estados Unidos. Esto, que es bastante interesante. Ahora el Congreso se pregunta cuánto ha penetrado la supremacía blanca en el ejército. Hay que decir, y cierto es, esto también lo comentan los periodistas, que estos datos no son evidencia concluyente de que miembros militares activos utilicen la plataforma. Algunas de las
personas que se encuentran en una base militar en un momento dado pueden incluir civiles que trabajan allí, así como familias de los miembros en servicio activo. Y también no se ha podido confirmar las identidades de ninguno de los posts de Parler. Tampoco se ha analizado el contenido específico publicado desde dentro de las bases. Pero bueno, la noticia llega cuando los fiscales presentan cargos contra el personal militar actual y anterior por participar en el evento del Capitolio, después de que un archivo masivo de datos de Parler mostrara que los usuarios de Parler asistieron a disturbios de este tipo. Aunque gran parte de este contenido sea racista o incite a la violencia, tener una cuenta en esta red social no significa que un usuario sea necesariamente de extrema derecha. Pueden haber investigadores, pueden haber personas que solo quieren entretenerse o temas similares, aunque obviamente supongo la mayoría son usuarios un tanto, supongo, violentos y bueno, como racistas. En cualquier caso, el mapeo de los mensajes de Parler en sitios militares no es evidencia de que ninguno de estos usuarios asistiera al Capitolio, al evento del Capitolio. Las coordenadas GPS tampoco pueden ser necesariamente precisas, porque bueno, puede haber la precisión de datos GPS a veces no es totalmente fiable, pueden haber interferencias o a veces bueno, se puede también spoofear, se puede manipular. Y bueno, no obstante, se sugiere que al menos algunos de los usuarios de Parler tienen vínculos con el ejército, algo que habría que seguir investigando desde el gobierno de Estados Unidos. El ejército está realizando controles de seguridad adicionales para determinar qué tropas de la Guardia Nacional se desplegarán durante la próxima inauguración, debido a la preocupación de que los miembros del ejército puedan simpatizar con las ideologías de los alborotadores del Capitolio. Miembros de la Guardia Nacional fuertemente armados se encuentran actualmente en Washington, D.C., protegiendo el edificio del Capitolio. Hay que decir que debido a estos eventos del 6 de enero, la certificación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos no se realizó y se pospuso para este miércoles, por 2 semanas después, para el miércoles 20 de enero. Hay varios ejemplos de militares que apoyaron a los sucesos violentos del 6 de enero. Associated Press descubrió que al menos 21 miembros actuales o anteriores de las fuerzas del orden público de Estados Unidos se encontraban en o cerca de los disturbios del Capitolio. El miércoles, las autoridades arrestaron a Jacob Fraker, un soldado de infantería de la Guardia Nacional de Virginia, y Thomas Robertson, un veterano del ejército, según informaba Military.com. Y también esta semana Tam Pham, un oficial del Departamento de Policía de Houston, renunció después de que el jefe Art Acevedo revisara las publicaciones en las redes sociales que parecían mostrar a Pham dentro del Capitolio durante los disturbios del 6 de enero. De hecho, el jefe se comunicó con el FBI y espera que se presenten cargos federales contra Pham. Otro tema interesante es que a raíz del dump de los mensajes de Parler, un desarrollador creó un mapa interactivo de los sucesos violentos en el Capitolio. Y esto lo creó la página web, el grupo propublica.org, que de hecho no solo tienen un mapa, tienen también una página web muy interesante donde sale en una línea de tiempos todos los vídeos y todo lo que va sucediendo en el Capitolio, que lo vamos a poner también en las notas del episodio para que los oyentes lo puedan explorar. Este investigador primero lo que hizo fue intentar obtener los vídeos e intentar mapearlos en un mapa, porque tenían, de nuevo, información de GPS, antes de que supiera que el otro investigador se había descargado los 80 terabytes. Y lo hizo ya que podía descargarse el principio de cada archivo, unos pocos kilobytes de cada archivo, y esos pocos kilobytes, que me parece una idea interesante, tienen los metadatos del archivo. O sea, no te tienes que descargar el archivo entero, solo la parte primera del archivo ya contiene el metadato, y usando una herramienta como EXIF Tool se pueden extraer las coordenadas GPS, y era lo que hacía, era descargarse un poquito de cada archivo, extraer las coordenadas y ponerlo en un mapa, en un Google Maps.
El único problema es que decía que XIFTool era muy lenta y había muchos archivos, y mientras lo estaba haciendo se dio cuenta de que otra persona había publicado los 80 terabytes de forma más rápida que él. Entonces pues ya utilizó esos datos. De hecho solo mapeó no todos los vídeos que se publicaron, los 80 terabytes, sino solo los que estaban en terreno del Capitolio. Así que bueno, miró las coordenadas GPS y solo eligió esos vídeos. Hasta ahora, esta persona que ha hecho este mapa, que tiene el alias Patriotic, ha subido cerca de 50 vídeos del mapa del Capitol, todos geolocalizados. Y bueno, otra limitación que tuvieron, que me pareció interesante, es que tenían que subir manualmente todos los vídeos a YouTube, pero recientemente habían encontrado una forma automatizada de hacerlo, por lo que estaban subiendo más vídeos. Otro tema que quiero comentar al respecto es la respuesta, las acciones que tomaron las empresas tecnológicas y las redes sociales después de los incidentes de nuevo del 6 de enero. Y estas empresas recibieron muchas críticas por su papel en permitir la violación del Capitolio el 6 de enero, pero ahora con la inauguración de Joe Biden a unos días de distancia, los funcionarios federales advierten que el riesgo es incluso más violento y están luchando para evitar verse implicados en ataques adicionales. Es difícil realizar un seguimiento de todas las medidas adoptadas por estas empresas tecnológicas, pero de hecho una organización sin ánimo de lucro llamada First Draft ha publicado una lista de las acciones de las redes sociales a raíz de los sucesos del 6 de enero en el Capitolio, que vamos a poner en las notas del episodio. Y como ejemplos tenemos que Twitter y YouTube suspendieron o prohibieron la cuenta de Donald Trump. YouTube y otras redes sociales están suspendiendo a usuarios que continúan diciendo que la elección fue robada, que de hecho es un poco de aquí de donde viene todo el alboroto, que Donald Trump decía que no, que él era el presidente, que las elecciones fueron manipuladas y que se las robaron. En cualquier caso, Twitter también dice que ha eliminado unas 70.000 cuentas de QAnon en relación a la noticia de Martín. Google también expulsó a Parler de su tienda de aplicaciones del Google Play, como comenté antes, por no tener un sistema de moderación de contenido sólido para evitar todo el tema difamatorio y todo el tema de motivación de la violencia. También lo hizo Apple y Amazon, como comenté antes, pues anuló el contrato de alojamiento de hosting con Parler. Una plataforma de transmisión de vídeo, DLive, prohibió a los usuarios que se habían transmitido en vivo entrando al Capitolio. Telegram, probablemente muchos usuarios la conozcan, que nos están escuchando, una plataforma de mensajería y redes sociales que es un poco bastante, bueno, sin temas de censura y popular entre grupos de extrema derecha, aparentemente, anunció que había eliminado decenas de canales públicos debido a llamadas a violencia. TikTok dice que está bloqueando vídeos del discurso de Trump del 6 de enero y hashtags asociados con el ataque. Celo, una aplicación de walkie-talkie, también ha eliminado 2.000 canales asociados con todo este evento. E incluso Peloton, esa plataforma de ejercicio de bicicleta estática o spinning, que yo decía, ¿Peloton qué pinta en todo esto? Ha visto necesario prohibir la etiqueta Stop the Steal, hashtag Stop the Steal, o sea, basta con el robo dentro de su aplicación. ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones de las redes sociales? Pues al prohibir y cerrar los grupos agresivos, violentos, en las redes sociales y plataformas de mensajería de estos extremistas que apoyan a Trump, ¿estos qué van a hacer? Pues van a buscar otro tipo de plataformas que proporcionen más privacidad, secretismo y resistencia a prohibiciones adicionales, como, Signal, Telegram, Threema y similares. La pérdida de acceso a las redes sociales hace que sea más difícil difundir el mensaje a personas que aún no lo están buscando. Hay un dilema entre el cierre de cuentas y mantenerlas activas y monitorearlas. Porque, hay muchas formas de que los posibles terroristas se comuniquen, y cerrar grupos y canales públicos crea el riesgo de que la planificación simplemente se traslade a espacios privados o cifrados más difíciles de monitorear. Para las fuerzas del orden, obviamente, que son las que quieren prevenir este tipo de eventos.
Como he dicho anteriormente, Signal utiliza cifrado extremo a extremo de forma predeterminada. Ha experimentado un gran aumento en las descargas la semana pasada. Y mantener cuentas activas puede proporcionar el valor de inteligencia sobre el enemigo, aunque la ventaja de cerrarlas es la posibilidad de evitar que las personas contraten o planifiquen a más seguidores, y siempre está el dilema de acción de cierre o bloqueo contra el de mantenerlas activas de inteligencia. De todas formas, hay que agradecer a las redes sociales sus acciones, porque probablemente hayan hecho que los sucesos fueran a mayor, aunque ya son bastante graves. En cualquier caso, las plataformas de comunicación y sus respuestas solo son parte del panorama, no pueden hacer que Trump o sus seguidores desaparezcan, y las semillas de violencia de los sucesos del Capitolio se planificaron mucho antes del 6 de enero. Y no es que los agresores lo hicieran de forma muy secreta y encubierta, así que esto se podía, porque como mencioné anteriormente, había menciones, 100.000 menciones distintas online el mes anterior sobre este tipo de ataque. Las fuerzas del orden podrían haber planificado un poquito más cómo responder a este tema, porque en otro artículo leí que habían alrededor de cientos de policías, pero eran miles las personas que iban armadas y con actitudes agresivas. En cualquier caso, acabo con una acusación del FBI que pareció interesante también. El FBI ha acusado a Riley Williams, una persona, una chica de unos 23 años, por su papel en los disturbios del Capitolio. Aparentemente, un ex enamorado de ella le comentó al FBI que tenía la intención de llevarse una computadora portátil, un portátil o un disco duro de la oficina de Pelosi y enviarla ¿a dónde? Pues a Rusia, donde un amigo se la entregaría justo a la SVR, al grupo de inteligencia ruso. En cualquier caso, el jefe de gabinete de Pelosi tuiteó que un portátil que solo se usó para presentaciones, efectivamente fue robado de la sala de conferencias durante el asedio al Capitolio, y el FBI dice que habló con la madre de Williams el sábado de la misma semana que sucedió todo el evento, y supuestamente la madre dijo que reconoció a su hija dentro del Capitolio en unas imágenes que vio, y que su hija se había interesado repentinamente en la política del presidente Trump y en los foros de mensaje de extrema derecha. A todo esto parece que esta chica, Riley, le dijo a su madre: me voy, mamá, por unas cuantas semanas, no me busques, pero no le dijo a dónde, así que parece que se ha fugado, y con el portátil que, bueno, aparentemente solo tiene presentaciones, aunque habría que saber qué tipo de presentaciones. Y se fugaba también con una Lonely Planet de Rusia, ¿no? Para ir allí. Fijo, seguro. Y el diccionario. Y con esto, queridos oyentes, llegamos a la pregunta del episodio, que es la siguiente: ¿dónde crees que está el límite de la libertad de expresión? Y las opciones son las siguientes. La primera es que no debería haber límite a la libertad de expresión. La segunda es en el discurso del odio. La tercera es en las creencias, religión, temas similares. Y la última es en el humor. Esta pregunta me parece buenísima. Se sale un poco de lo que solemos hacer en torno al hacking, es un poco, como decía, un poquito más filosófica, así que por favor le pedimos a nuestra audiencia que contesten, se animen en Twitter, porque esta es muy muy interesante, ya que nosotros somos los primeros en el podcast de hablar siempre de temas de privacidad, de que si hay ciertos gobiernos que a lo mejor abusan un poco su poder para acceder a información que no deberían de los ciudadanos, pero también, por supuesto, os damos la otra cara de la moneda en estas dos noticias que os hemos dado de los problemas de cuando hay demasiado anonimato, demasiada privacidad, de cuando las fuerzas del Estado no tienen acceso a información para combatir crimen. Así que contarnos a ver vuestra opinión y vuestro punto de vista. Pasamos a la siguiente noticia, que también está relacionada con todo esto que ha sucedido en Estados Unidos, y es que ha sido tan grave que claro, da para muchas cosas, incluso en el ámbito de la ciberseguridad.
Y es que esta semana publicaba el FBI que está investigando la posible financiación de grupos de extrema derecha y gente influyente en este mundo que participaron en el asalto al Capitolio. Concretamente, pagos de hasta $500,000 en Bitcoin, que parece ser que viene de parte de un ciudadano francés, a pesar de que al principio creían que venía por parte de gobiernos como el ruso. Entro un poco al detalle. Estos pagos, de hecho, los podéis ver y os lo dejo en las notas y referencias del episodio. Se pueden ver en un blog publicado por Chain Analysis, esta empresa de la que ya os hemos hablado en otros episodios y que ha desarrollado un software que facilita tracear pues pagos y transacciones en distintas criptomonedas. Uno de los que recibió dinero de estos pagos fue una persona que se llama Nick Fuentes y que es un famoso agitador de extrema derecha y el cual fue, de hecho, fotografiado en las inmediaciones del Capitolio. Chain Analysis dice que no conocen la identidad del donante, es decir, la persona que envió todo este dinero, pero que parece ser que es un programador que de hecho falleció recientemente, también entraré al detalle, pero que todavía no quieren relevar su identidad. Fueron de hecho 22 donaciones por un valor de aproximadamente $522,000 en el momento de la transacción, que fueron exactamente 28.5 bitcoins, y que se hizo el 8 de diciembre. Eso hoy tendría mucho más valor. La mayoría, a la gente a la que se le hizo estas transacciones son conocidos influyentes que se mueven en foros neonazis y el conocido como Alt-Right Movement. Nick Fuentes, en concreto, recibió 13.5 bitcoins, que en su día era $250,000 más o menos. Semanas antes del asalto, pedía Nick Fuentes en sus redes sociales a la gente que fuera al Capitolio y fuera agresiva para evitar a toda costa el nombramiento del presidente electo Joe Biden. Fue recientemente, de hecho, baneado de YouTube por, entre otras cosas, hacer vídeos negando el Holocausto. Esto es el tipo de gente de la que hablamos. Pero sigamos hablando del donante en sí, este donante misterioso. Hizo la donación a través de una cartera cuyos bitcoins vinieron de un exchange francés. Ahí es donde estaba un poco la primera pista de la investigación. Su cartera de Bitcoin, de hecho, fue creada en 2013. Por tanto, esto da indicios de que el donante es uno de estos early adopters, de estas personas que se apuntaron al thread de Bitcoin al principio y que muy probablemente hoy en día es millonario. Ya que estamos hablando de criptomonedas, el valor de la criptomoneda hace 7 años. Chain Analysis consiguió obtener más información a través de técnicas de OSINT de una de las direcciones de esta cartera. Concretamente, se usó en un servicio que permitía asignar direcciones de Bitcoin a una identidad digital. Y a través de estas técnicas consiguieron sacar un nickname o un apodo, el cual era Pancake con dos Ks. También estaba asignada a esta dirección de Bitcoin una dirección de email y una firma PGP. Usando esta información, Chain Analysis consiguió asociarla a un blog que llevaba inactivo desde 2014, de hecho, pero tenía un post reciente del 9 de diciembre de 2020, exactamente un día después de las famosas donaciones a los extremistas. Esto es otra pista. Este blog pertenece a un programador francés y aquí es donde, una vez más, la historia se vuelve un poquito más oscura. Su último post hablaba de sus enfermedades y qué es lo que le llevó a cometer el suicidio. Y es que efectivamente esta persona se suicidó. También hacía referencia en su último blog post a sus ideologías, en las que decía que apoyaba ciertas causas y personas y que los blancos estaban constantemente presionados a odiar a su raza, ancestros y cultura. También decía que George Floyd murió de sobredosis y no a manos del policía, como vimos en ese vídeo tan difícil de ver, que le mantuvo el cuello presionado durante varios minutos sin dejarle respirar.
Pues por otro lado, el FBI reporta que tanto China como Rusia e Irán también están aprovechando el tirón de los sucesos del asalto al Capitolio y que a pesar de que al final realmente quien está detrás de estas donaciones apunta a que era una persona individual, pues también estos países intentan hacer caja, por así decirlo. Por ejemplo, un medio ruso publicó que detrás del ataque estaba en realidad el movimiento Antifa, que bueno, aquí en Estados Unidos el Antifa pues viene de los antifascistas, que viene siendo, digamos, como el otro lado, ¿no?, de la extrema derecha. Pues este medio ruso decía que esto era básicamente gente de extrema izquierda haciéndose pasar por los de extrema derecha y votantes de Trump para asaltar el Capitolio. China, por su lado, publica constantemente las noticias sobre el pobre estado de la democracia estadounidense, que bueno, hasta aquí pues uno podría decir aún tal, pero aprovecha de paso a meter con calzador el mensaje de que lo mismo va a pasar en Hong Kong si se permiten las protestas. Si bien al final las donaciones parecen ser de una persona en concreto, el FBI dice que sigue investigando fuentes de financiación a grupos radicales en Estados Unidos y que conocen perfectamente los lazos entre estos grupos y Rusia. De nuevo vemos que Bitcoin puede ser traceada, así que si alguien quiere hacer algo así un poco gris, que utilice otros tipos de criptomonedas como Zcash y similares. Bueno, en este caso realmente no es que traceasen tanto Bitcoin, que sí, quiero decir, la parte pública del blockchain, sino los fallos que cometió este programador al asociar a una identidad, ¿no? No fue tanto el poder reversear de alguna manera donde estaba. Así que, claro, quizá un consejo más específico a este caso sería ten en cuenta que tengas separado tus pagos y el Bitcoin de tu identidad en todos los casos. Sí, ya vemos que incluso siendo desarrollador, que parece ser una persona técnica, también se pueden tener deslices y cometer algunos fallos de este tipo. Pues muy buena. Y seguimos con la siguiente noticia que va sobre redes. En concreto, un concepto, bueno, que ha surgido recientemente, bueno, no, igual no recientemente, pero han habido desarrollos recientes. Se llama Splinternet, que es un poco, hace referencia a crear una internet, otra internet diferente de la actual. Y por eso, bueno, lo llaman Splinternet. Es como un splinter es como una una astilla así en el dedo, ¿no? Eso. De madera o así. Correcto. Una astilla, como una ramificación de la anterior, digamos, de la Internet actual. En cualquier caso, tengo que comentar un poco de contexto sobre las comunidades cibernéticas que están creciendo. Por un lado tenemos a Rusia, que tiene su red llamada Runet, que es infraestructura nacional de Internet, en la que ha estado trabajando para independizarla de la Internet externa y global desde al menos 2014. Por eso decía que no, el Splinternet no es algo nuevo, pero hay desarrollos nuevos. En cualquier caso, sobre Runet, decir que Rusia desconectó su red Runet del resto del mundo hace un año en una prueba para ver cómo funcionaría por su cuenta. Ese paso aislacionista, digámoslo de alguna forma, fue la culminación de repetidos llamamientos de Rusia por reducir la dependencia del mundo de cualquier aspecto de Internet relacionado con Estados Unidos. En 2017, las fuentes sugirieron que Rusia, preocupada por amenazas a su Internet por parte del control occidental del sistema DNS en concreto, quería establecer su propia Internet con los otros países BRICS, Brasil, India, China y Sudáfrica. Eso implicaría un sistema alternativo de servidores DNS ubicados íntegramente dentro de estas economías emergentes, lo cual de momento no ha tenido mucho éxito. Por otro lugar, tenemos a Corea del Norte, que tiene, si lo voy a pronunciar bien, Kwangmyong, que es una red administrada de forma centralizada, accesible
solo a través de una distribución de Linux fuertemente monitoreada llamada Red Star. Cuba tiene su red Cubana, una alternativa a la red abierta que alberga versiones cubanas de distintos sitios web populares como Wikipedia, junto con aplicaciones locales. También tenemos a Irán, que tiene su red nacional de información, también conocida como Internet Halal, una red controlada por el gobierno que aloja sitios iraníes y rastrea a todos sus usuarios. Permite un acceso muy moderado al mundo exterior. ¿Por qué desvincularse de Internet todas estas naciones que tienen tanto interés en hacerlo? Pues es básicamente por distintas razones. La primera son que temas políticos. Los políticos rusos y brasileños han señalado el control de Estados Unidos sobre la infraestructura de Internet como un problema, a pesar de que desde 2016 Estados Unidos cedió oficialmente el control del regulador de nombres DNS de dominio ICANN. Así que desde 2016 Estados Unidos no tiene control global de DNS. Anterior a eso, entonces sí, eso podría haber sido un problema, pero ahora ya... En cualquier caso, gobiernos como el chino tienen el objetivo de tener control total de su población. Y un área más que quieren controlar es la cibernética. Y lo han estado haciendo por el momento con su proyecto Great Firewall, creado inicialmente como parte de la iniciativa de vigilancia Golden Shield, que monitorea y controla los flujos de tráfico mediante tácticas que incluyen prohibiciones y bloqueos de IP y filtrado de palabras clave. China quiere cambiar el ADN de Internet, y es aquí donde entro en los nuevos desarrollos sobre esta noticia o este concepto de Splinternet. Recientemente, China se está moviendo más allá de bloquear su Internet. Ahora, el gobierno chino quiere cambiar el ADN, digámoslo de una forma, de la red de Internet. Explica la experta en tecnología y abogada Emily Taylor, que es directora ejecutiva de la empresa de inteligencia cibernética Oxford Information Labs e investigadora asociada del Oxford Internet Institute. El artículo de Taylor sobre la estrategia de Splinternet de China describe la nueva tecnología IP propuesta por el país. Es una arquitectura de red de cara a futuro que fue presentada a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, que es la que diseña y publica los estándares de todo lo que se relaciona con Internet. Y esta arquitectura presentada a la UIT fue hecho por Huawei, que supongo que oyentes conocerán a esta empresa porque hace dispositivos de red, no solo de red, sino también dispositivos como relojes inteligentes, teléfonos y muchos otros. Pues en esta propuesta se propone un sistema de direcciones para Internet completamente nuevo, aunque compatible con versiones anteriores. Y literalmente, Taylor dice que los estándares fusionan la capa de enlace de datos, la Ethernet, con la capa de red, la TCP/IP. Esto puede parecer algo extraño, aunque no lo es si se tiene en cuenta que los ISPs, las empresas de servicio de Internet, quieren tener un papel más activo en la autenticación de los usuarios, en el seguimiento de los usuarios, en la lectura de lo que está sucediendo y en todo el tema relacionado a la censura. Al combinar estas capas, los sistemas conectados a la Splinternet envían datos de la capa 2 o de enlace que incluyen la dirección MAC del sistema, un identificador que es bastante único. Y digo bastante porque la mayoría de dispositivos propietarios como teléfonos, impresoras, routers y en concreto los más embebidos, los que son menos configurables y tienen menos potencia de computación, no ofrecen una forma de cambiar la dirección MAC de forma fácil, por lo que se pueden utilizar para identificar de forma unívoca a los usuarios detrás de estos dispositivos. Sistemas más abiertos, open source software o open hardware, pueden permitir cambiar la dirección MAC, o incluso se pueden utilizar sistemas de red para interceptar el tráfico y cambiar la dirección MAC.
aunque la mayoría de los usuarios no tiene conocimiento para implementar estas técnicas. Y además, según parece, Huawei proponía esta nueva arquitectura cifrando esta cabecera de datos, con lo cual incluso ni un usuario pudiera cambiar y manipular la dirección MAC para poner alguna falsa para que no se le pueda identificar. Esta es una propuesta tecnológica completamente diseñada para facilitar la identificación del usuario, pero no es la única propuesta por China. Otra medida para identificar a usuarios es el uso de blockchains, que, como sabemos, es un sistema bastante, no es imposible, pero es bastante inmutable, así que todo lo que suceda, todas las actividades se quedan grabadas en la blockchain y no se pueden modificar. Y es un sistema que propuso y publicó también Huawei en 2018 en un documento técnico que describe un impulso del gobierno chino por esta tecnología. Y otra medida es una presentación del grupo de trabajo chino de la UIT de 2019 titulada como un marco descentralizado para la resolución de identificadores de objetos. Vamos, que China tiene muchas ganas de seguir identificando a toda su población. Y como ya tiene bastante control de todos sus ciudadanos, ahora quiere agarrar bien al tema de Internet y la red. Según Taylor, esto está relacionado con el impulso chino por un sistema nacional de crédito social. Entonces, articulada por primera vez en 2014, esta es una iniciativa para crear un sistema único de solvencia que cubra todos los aspectos de la sociedad. Es como en El Señor de los Anillos, un anillo para controlarlos a todos. Que incluye no solo las finanzas, sino las interacciones sociales y el uso de listas negras para quienes se involucran en conductas no confiables. Todo esto, claro, ¿quién decide si una conducta es no confiable? Pues el gobierno chino. El documento de política original también exige un sistema de nombres reales de la Internet china. O sea, un DNS que sea solo exclusivo para China. Todo esto apunta más y más que, bueno, China sigue con su idea de controlar aún más a sus ciudadanos. 2020 era el año límite que se definió el propio país chino para conseguir la implementación de este sistema, pero aún parece que sigue siendo una mezcla de sistemas independientes. Si se quisiera identificar a personas, organizaciones o incluso equipos de manera persistente y para siempre, los dominios DNS y las direcciones IP no ayudan, ya que son dinámicos y se pueden cambiar en cualquier momento. Es por eso que obviamente China tiene mucho interés en tener su propio sistema DNS y manipular y poder tener un ojo más allá en todo el tema relacionado con direcciones IP y direcciones MAC si es posible. Por eso el tema de unificar ambas capas en un mismo protocolo. Una posible solución para esto, como he dicho, es reemplazar el sistema DNS y de direccionamiento IP con identificadores individuales que acompañaran a los usuarios de por vida. Y no importa dónde estés, de dónde te comuniques, siempre estarías identificado. El objetivo de China no es solo implementar estas tecnologías internamente en el país, según Taylor, que esto también es lo más preocupante. China está ansiosa por exportar su tecnología de Internet a otros países. Y el primer lugar en el que probablemente vaya a desplegar este nuevo sistema, Splinternet, es en el continente africano. ¿Por qué? Porque, bueno, primero de todo, África tiene miles de millones de personas y usuarios aún sin conexión a Internet. Y China ha invertido alrededor de 300.000 millones de dólares americanos en África en las últimas 2 décadas. En 2018, el presidente chino Xi Jinping prometió 60.000 millones en asistencia, inversión y préstamos, 10.000 millones de los cuales provendrían de empresas chinas inversoras en África. Las empresas chinas han estado ocupadas ayudando a los países de África a implementar todo, desde redes de fibra óptica hasta iniciativas de ciudades inteligentes y centros de datos, según documentos del Instituto Australiano de Política Estratégica. Si Splinternet se hace estándar de facto en África, podría forzar al resto del mundo a una situación incómoda si no se establecen modelos de interoperabilidad entre la red Internet y la red Splinternet.
El peor caso sería que el resto del mundo tuviera que dejar de usar Internet en pro de Splinternet, pero es un escenario un poco probable, ya que hay muchas opciones que se pueden ejecutar antes de llegar a este caso tan extremo, como por ejemplo la creación de dispositivos y servicios de red que realicen el puente o la conversión de tráfico de Internet a Splinternet. Esto es algo que quería comentar porque de hecho tenemos ejemplos en la actualidad que se utilizan y sería el ejemplo de convertidores o túneles IP versión 4 a IP versión 6. IP versión 4 creada en 1980 soporta un total de 2 elevado a la 32, que son los 32 bits de la dirección, que es 4 millones y pico, 4.000 millones y pico, perdón, de direcciones, 3.000 millones y pico de las cuales son públicas y 588 millones son privadas, porque tiene parte pública y privada. Las direcciones privadas son definidas como no enrutables en Internet y cualquier dispositivo de red que reciba un paquete de tráfico con la dirección IP 192.168.1.1 ignoraría y descartaría este tráfico. ¿Y qué ha pasado? Que se han ido agotando las direcciones IP versión 4 y por eso en el 98, como respuesta a esta situación, se creó la IP versión 6, que aporta muchas mejoras en base al protocolo IP. Pero no solo eso, uno de los principales motivos fue crear más direcciones IP, en este caso IP versión 6, y ahora se le han dado unos 128 bits, lo que serían, son 3,4 multiplicado por 10 elevado a la 38, que son 340 undecillones de direcciones IP, que no conocía esa palabra undecillón hasta el día de hoy, pero bueno. El caso es que tenemos dispositivos, en conclusión, IP versión 6 conviviendo junto con dispositivos IP versión 4. Normalmente los que soportan IP versión 6 también soportan IP versión 4, pero no a la inversa. Así que para que todos los dispositivos estén contentos y se puedan comunicar, IP versión 4 con IP versión 6, hay túneles o convertidores de tráfico. Pues lo mismo sería hacer entre Internet y Splinternet, como idea, en lugar de tener que todos migrarse a Splinternet. Esta iniciativa es una iniciativa económica con sabor político, porque es un esfuerzo agresivo de estandarización china de la UIT. De hecho, China quiere estandarizar los estándares de redes, valga la redundancia, a través de la UIT a nivel internacional para que satisfagan sus prioridades nacionales. Y de hecho no es que haya publicado uno o dos estándares en plan sugerencia. China se ha puesto muy activa en tema de proponer estándares a la UIT en los años recientes. Hay varias preocupaciones y es que en relación a la implementación de Splinternet no solo hay que preocuparse por los gobiernos de Irán, Rusia y China, sino también los países que están a punto de construir su nueva infraestructura de red, como puede ser África, pero también puede ser otros países que se encuentren en la misma situación, que tengan menor población. África, sobre todo porque es muy poblada y todavía no está muy desarrollada en temas cibernéticos o temas digitales. Y gobiernos, la otra preocupación es que gobiernos pueden controlar la infraestructura digital de sus propios países, pueden cerrar el acceso digital en cualquier momento. Un informe de 2019 de la coalición Kibiron documentó 213 cortes de Internet durante 2019 y un aumento en la cantidad de países que activaron el interruptor, digamos. También aumentó en África el número de cierres y países que utilizan esta práctica. Futuro, pues ¿Qué nos depara el futuro, queridos oyentes? ¿Una Internet centralizada como los modelos de China o Rusia, esta Splinternet, o algo más descentralizado como, por ejemplo, los proyectos hay varios proyectos que están intentando desarrollar redes descentralizadas, alternativas a la red Internet, para evitar casos como los opresivos, que sería el de China con la Splinternet. Por mencionar alguno de estos proyectos tenemos el Interplanetary File System, IPFS, también está Zeronet, MadeSafe, DAT, Hypercore, Beaker, Freenet, Blockstack y obviamente Tor. La mayoría usa tecnologías peer-to-peer como Torrent o blockchain y sistemas de criptografía pública para securizar sus datos y comunicaciones. A todo esto me parece
interesante comentar un par de noticias, bueno, un par, no voy a mentir, son 4 noticias relacionadas, pero son muy breves. En diciembre de 2020, el grupo conocido como Normas Mutuamente Acordadas para la Seguridad de Enrutamiento, o MAN-RS, Mutually Agreed Norms for Network Security, anunció un grupo de teletrabajo, dedicado específicamente a ayudar a las redes de entrega de contenido y otros servicios en la nube para securizar y aplicar controles criptográficos para fortalecer BGP, el Border Gateway Protocol, que se ha usado en muchas ocasiones durante los últimos años para secuestrar tráfico a nivel internacional, como ya os comentábamos, de hecho, en el segundo episodio de Tierra de Hackers. Otra noticia es de un usuario de Internet que es un ingeniero de redes senior en Akamai y vive en una zona rural en Ann Arbor, Michigan. No tenía buena conexión a Internet y dijo, ¿sabes qué? Que Comcast me pide $50,000 para mejorar mi ancho de banda. Voy a crear mi propio ISP, empresa telefónica, y voy a tirar mi propia fibra óptica. Así con un par. Entonces, pues lo interesante es que su nueva empresa le ha costado $145,000, que es casi el triple de lo que le pedía Comcast, de los cuales 95,000 fueron para el contratista que instaló la mayoría de los conductos de fibra, pero en cualquier caso lo que ha hecho es ofrecer internet de mayor velocidad a sus vecinos, así que está un poco recuperando el capital invertido. Otra noticia es que Rusia ha propuesto una ley para multar a residentes de su país que utilicen el servicio de internet de Elon Musk de SpaceX Starlink. Las multas van desde $405 para usuarios normales a entre 6.000 y 13.000 para empresas. Y la última, y con esto ya acabo, queridos oyentes, gracias por la paciencia, es que un usuario de internet de SpaceX Starlink, el que acabo de comentar, descuartizó el disco satélite que recibió de esta empresa para investigar y determinar sus componentes y cómo funciona, y ha publicado sus descubrimientos online. El investigador que vive en Portland, Oregon, dice que es raro ver un diseño de tanta complejidad en un producto de consumidores y que está bastante contento con el diseño de SpaceX Starlink. Hombre, lo de Internet a través de satélites y de uso comercial para todos los públicos, la verdad es que es la bomba eso. Me recordaba tu noticia a que nosotros en España también tuvimos esto de Splinter Cell. Lo que pasa es que en vez de para separarnos de Internet, eran los orígenes de Internet. Hablo concretamente de Infobía. ¿Tú te acuerdas, Alexis, de Infobía? Sí, por módem de teléfono, digamos. Sí, efectivamente, porque al principio de todo, cuando Internet empezaba a salir de Estados Unidos y tal, pues nosotros en España teníamos nuestro propio Internet y yo la verdad es que la primera vez que me metí online fue en Infobía, no en Internet. Así que es algo parecido a esto de Splinter Cell que mencionabas. Y con esto vamos a mi última noticia. Y se publicaba, de hecho, hace un par de semanas que Pavel Lerner, que es el CEO de un servicio de trading de criptomonedas, en concreto Exmo Finance, fue secuestrado cuando salía de su trabajo. Testigos dicen que varios hombres en pasamontañas lo metieron en un Mercedes negro y se dieron inmediatamente a la fuga, según los testigos. Esto sucedió en sus oficinas que tiene la empresa, que las tiene por todo el mundo, incluso en España, pero esto concretamente sucedió en Kiev, en Ucrania. Lo curioso del caso es que los secuestradores pidieron $1 millón en Bitcoin. Esto parece ser uno de los primeros secuestros express en los que la recompensa que se pide en criptomonedas. Lo cual, si lo pensamos, tiene sentido, ya que, como tú mencionabas, Alexis, es muy difícil de tracear, de monitorizar o de saber quién está detrás de esas carteras de Bitcoin con lo que se hacen estas transacciones. Lo cierto es que Bitcoin en sí, como mencionábamos también, no es anónimo. Por ejemplo, normalmente va asociado a un correo electrónico. Lo que pasa es que si sabes crearte un correo electrónico que no está asociado a ti, pues uno podría llegar a hacer Bitcoin anónimo, pero no es anónimo por diseño, por así decirlo, como un Zcash que mencionabas tú, Alexis, o Monero, ¿no?
Las transacciones también son públicas, es decir, se sabe de qué cartera a qué cartera se mueve el dinero, o mejor dicho, de qué dirección de Bitcoin a qué dirección de Bitcoin. Todo esto está en la famosa blockchain. Así que realmente se puede hacer aquello del follow the money, ¿no? De seguir hacia dónde va el dinero. Entonces, uno se pregunta cómo podrían hacer estos secuestradores, ¿no? Al pedir en Bitcoin el dinero, se va a saber de qué cartera va a salir, porque tiene que salir de la cartera de Bitcoin de la empresa, y entonces pues sería cuestión de mirar públicamente, que cualquiera podría, a dónde va ese dinero y dónde se va a cobrar. Pero lo cierto es que hay diferentes técnicas para anonimizar y poder cobrar esos Bitcoins de manera anónima. Una de ellos, la tenemos mencionada en episodios anteriores, son los famosos tumblers o una especie de mezcladores. Lo que sucede con estos tumblers son servicios que, por cierto, cobran una comisión bastante elevada, pero lo que hacen es recibir bitcoins de mucha gente y mezclarlos y luego te los devuelven. Sería algo así como, por ejemplo, tener una hucha en donde todos echamos dinero, por ejemplo, todos echan 100 euros en monedas, luego la agitamos la hucha y luego a todos nos dan pues 90 euros porque el dueño de la hucha se queda con 10 euros. Pero claro, las monedas que nos están dando puede que sean nuestras o puede que no, de las que hemos metido previamente. Entonces, esta manera de agitar la ducha, de hacer el tumbling, lo que hace es anonimizar o por lo menos que se pierda el rastro de qué moneda pertenece a quién. Es una manera bastante cara por las comisiones, pero muy efectiva a la hora de anonimizar bitcoins, o mejor dicho, de limpiarlos. También existen cosas como mulas, como que también hemos hablado, incluso para transacciones en cajeros automáticos con dinero tradicional. Y esto no es más que contratar a gente para que vayan ellos, pues incluso a cajeros de Bitcoin, a recibir ese dinero. Pero incluso yo he visto en conferencias de seguridad como DEFCON que hay grupos, seguidores, fans o evangelistas, evangelists de criptomonedas que hacen reuniones para intercambiarse Bitcoin, hacer compraventa y en general pues mantenerlo anónimo. Así que esa sería otra manera de poder hacer transacciones de Bitcoin o incluso transformarlas en dinero de manera anónima. La cuestión es que parece ser que se pagó el rescate y fue liberado al día siguiente. Se llegaron a pagar este $1 millón en Bitcoin. Encontraron al CEO en estado de shock, según uno de los ministros ucranianos, que también comentó, que esto para que lo comente un político pues tiene tela, que tenía muchísima suerte de haber salido con vida. Y la verdad es que según leía esto, digo, pues tiene razón, porque una vez cobran los bitcoins, ¿por qué iban los secuestradores a dejarlo vivo? Porque al fin y al cabo él ahora se va a su casa y podría intentar delatarlos o describir su apariencia o dar pistas de dónde pueden estar o quiénes son o lo que sea. Así que desde luego ha tenido muchísima suerte, porque lo más fácil era cobrar los bitcoins, pegarle un tiro, enterrarlo y ya está. Algo que me llamó la atención es que se podría pensar que los secuestradores intentarían hacer que el CEO les diese acceso a todos los fondos de la empresa. Al fin y al cabo, es el CEO. Y esta empresa, para que os hagáis una idea, en las últimas 24 horas o digamos en un día normal, llega a mover hasta $125 millones en bitcoins. En un día, en 24 horas. Pero declaraciones de la empresa o de uno de los representantes de la empresa indicaban que el CEO no tenía realmente acceso a lo que se conoce como los cold wallets o las carteras frías. Esto de las carteras frías es pues básicamente una manera de almacenar los bitcoins sin que sea online para evitar pues todo tipo de hackeo. Se almacena, digamos, como en una cartera que no viene siendo más que un dispositivo, lo podemos pensar como un pequeño ordenador que no está conectado a internet y simplemente pues almacena las claves de cifrado para poder hacer las transacciones. Es simplemente una manera mucho más segura de almacenar esos bitcoins. Pues bueno, que el CEO, como decía, no tenía acceso a estos cold wallets, sino que realmente su trabajo se centraba más en hacer temas de analytics para estudiar a la clientela y todo esto. ¿Quién sabe? A lo mejor
los secuestradores iban con la idea de obtener todo el dinero y al final, como vieron que no tenía acceso, pues pidieron $1 millón de dólares y ya está. Y está claro que le salió bien la jugada. Es interesante esto porque algunas defensas contra este tipo de ataques, ¿no? De secuestrar a alguien y pedirle todos los fondos de la cartera de que tiene todo el dinero de los clientes de una empresa que se puede dedicar a trading, es todo un tema y alguna defensa podría utilizar varias personas para poder desbloquear estos cold wallets. En las pelis esto lo solemos ver como cuando dos personas giran una llave a la vez para lanzar una bomba nuclear, ¿no? La típica imagen de 3, 2, 1, venga, y giran la llave y así como que se activa el dispositivo. Pues algo parecido a esto, simplemente que varias personas tengan varias claves de cifrado que con ellas se componga una llave maestra que es la que descifra pues lo que sería en este caso los cold wallets. Con esto lo que evitamos es que al secuestrar a una persona se pueda hacer algo. Tendrían que secuestrar a todas las personas que idealmente estarían en sitios físicos diferentes alrededor del mundo. De hecho, como tú mencionabas, Alexis, este es el caso con el sistema DNS, que también hemos mencionado en otros episodios, en el que se basa, por ejemplo, su seguridad en 7 llaves de cifrado que están en posesión de 7 personas repartidas por todo el mundo. Dicho de otra manera, el sistema DNS es la infraestructura crítica de todo Internet mundial y su seguridad, uno de los componentes más importantes, está en las manos de 7 personas repartidas por todo el mundo. De hecho, mirando esto un poco más para daros información, he visto que se reúnen 2 veces al año y que hay una ceremonia oficial que parece así como todo muy de Matrix, porque tienen muchos sistemas de seguridad, como acceden a la sala a través de unas dobles puertas que tienen que utilizar sus smart cards, lecturas biométricas del IRI, puertas dobles y todo esto, aunque luego en realidad es una reunión normal. Lo interesante es que se puede ver por YouTube, o sea que lo podéis buscar. Cuando leía sobre esta noticia me acordaba de una entrevista que yo hice en una empresa mientras buscaba trabajo que se dedicaba a lo mismo, una de trading, y me acuerdo que el CISO que me entrevistaba me comentaba que muchas veces les llegaban a él y a los empleados invitaciones a conferencias supuestamente de criptomonedas, conferencias para hablar de Bitcoin y todo esto en países como Rusia, Ucrania y así, y que tenían terminantemente prohibido ir a estas conferencias, precisamente por casos como estos. Es algo que me llamó mucho la atención y me acordé cuando leía esta noticia. Me decía que le sucedía constantemente y que de hecho tenían una lista negra en la empresa a la que ningún empleado podía ir a ningún tipo de conferencia. Así que bastante curioso. Y eso que a veces le ofrecían gastos pagados, el vuelo, ir de speaker y todo esto. Nuestra recomendación para terminar la noticia, porque siempre nos gusta terminar con una recomendación, pues desde Tierra de Hackers os decimos que no publiquéis en redes sociales cuántos bitcoins tenéis. Esto es algo muy habitual, sobre todo en la gente que está muy metida, el tema de, pues hoy me ha ido muy bien en el trading, poner gráficos y tal, pero con eso solo estás diciendo públicamente que tienes pues cierta cantidad de criptomonedas en tu posesión. Y si bien es posible que no vayan a intentar secuestrarte porque no tienes suficientes bitcoins como para que eso valga la pena, bitcoins o cualquier otra cosa, os aseguramos que como mínimo vais a ser objetivo de ataques de phishing concretos a vosotros para intentar robaros ese dinero. Si lo publicitáis demasiado. Y pensar que tweets de hace 4 o 5 años, que todos tenemos cuentas de Twitter tan antiguas sobre Bitcoin, ya es un indicio de que eres una persona que puede tener millones en Bitcoin, porque como el Bitcoin fluctúa tanto, alguien que tuviese un Bitcoin hace 5 años que le valía $3, hoy tendría unos 35.000. Así que mucho cuidado con esto de publicitar, que todo lo que se pone en Internet es público para siempre. Sí, esa de ser un poco más cautelosos con lo que publicamos en Internet, utilizar en este caso, carteras un poco hardware también, que un poco evitan también
que demos nuestras direcciones, nuestras claves privadas de nuestras carteras de criptomonedas fácilmente en ataques de phishing, porque así vas a coger la cartera hardware y vas pensando mientras estás conectando a tu ordenador, ¿debería hacer esto o no? En cambio, hacer clic de forma muy Efectivamente. rápida, todo es igual, sí. Otro tema, estaba pensando, estos secuestradores, como decías también, que el Bitcoin fluctúa mucho y de hecho este año, lo que lleva de año, ha fluctuado bastante. Igual también se paran a pensar ¿cuándo es mejor secuestrar a esta persona? Porque si secuestramos ahora, igual mañana cae, ahora está en máximos, corre, llama ahora para la recompensa y le damos un día de plazo como mucho, porque si le damos dos, igual baja mucho. Es curioso el escenario. Sí, efectivamente, en vez de esperar a ver si sube el mercado para invertir, es para secuestrar. Venga, ahora está abajo, vamos a secuestrar, que les va a doler menos darnos 20 bitcoins y mañana vamos a tener el doble. Correcto. Pues muy interesante y vamos con la última noticia del episodio, que va sobre cómo un investigador de seguridad, que se le denomina Bug Bounty Hunters, encontró una vulnerabilidad en YouTube de Google que le permitía ver, entre comillas, vídeos privados a los que no estaba autorizado. Esta persona es, un estudiante de informática, de computer science, que se le dice, y esta vulnerabilidad estaba en la plataforma de YouTube hasta principios de 2020, que es cuando YouTube, en enero de 2020, la arregló. Pues la falla de seguridad hacía que vídeos privados fueran visibles, aunque con una resolución reducida y sin audio, a cualquier usuario que conociera o adivinara el identificador del vídeo privado y, por supuesto, poseyera el conocimiento técnico para aprovechar el error. Así que no es completamente hacer clic aquí y allá. En principio se tiene que tener el identificador del vídeo, así que es un requisito indispensable para este ataque. La persona que identificó esta vulnerabilidad se llama David Schutz, que lo comunicó en diciembre de 2019 a YouTube, a Google, y es un estudiante de la Universidad de Szeged, en Hungría. Bueno, ahí lo he dicho. Y lo publicó, se lo comunicó a Google a través del programa que tiene Google, que es un programa de recompensas por vulnerabilidad, VRP se llama. Como he dicho, el investigador Schutz se propuso como objetivo obtener acceso a vídeos privados que no fueran suyos. O sea, esta persona lo tenía muy claro. No es aquí voy navegando por la web de YouTube a ver si encuentro alguna vulnerabilidad. No, yo me pongo este objetivo que me parece una idea interesante. Y este objetivo voy a encontrar debe haber alguna forma de que yo pueda conseguir obtener acceso a estos vídeos privados. El contexto, para entender bien cómo llegó a la vulnerabilidad, voy a explicar un poquito el escenario. Cuando se sube un vídeo a YouTube, se puede seleccionar entre 3 configuraciones de privacidad. Público, lo que significa que cualquier persona puede buscar y ver el vídeo. No listado, que solo permite a usuarios que conocen el identificador del vídeo, la URL, ver el vídeo. Y privado, donde solo el autor puede ver el vídeo, u otras cuentas a las que se haya dado permiso explícito para hacerlo, o sea, a las que se hayan autorizado. Lo primero que hizo el investigador fue subir un vídeo al canal de YouTube de su segunda cuenta de pruebas y establecer la privacidad del vídeo en privado, para poder usar ese vídeo en sus pruebas de seguridad. Su intención era encontrar una manera de acceder a ese vídeo con su primera cuenta. Desde su primera cuenta empezó a usar YouTube, probando todas las funciones, presionando cada botón que pudo encontrar, y cada vez que veía una solicitud HTTP con una identificación del vídeo, la cambiaba a su vídeo privado, el identificador. Esto lo hacía mediante un proxy, bar proxy o WhatsApp, con la esperanza de poder encontrar información al respecto, encontrar alguna vulnerabilidad relacionada con este tipo de peticiones, pero en realidad no estaba teniendo éxito. Los endpoints de la API de YouTube que probó el investigador verifican si el vídeo es privado o no, por lo que no se devolvía información del mismo a usuarios no autorizados.
en este caso a su primera cuenta. Parece que se encontró con un muro, no podía continuar, y es entonces cuando se centró en otros productos de Google relacionados con YouTube. Y así es como se centró en Google Ads. Google Ads, de hecho, se utiliza para crear anuncios en todos los servicios de Google, incluido YouTube. Sí, a mí también me extrañaba que, desde Google Ads pudo conseguir el vídeo privado de YouTube, pero ahora explico cómo lo hizo. El paso siguiente del investigador fue crear una cuenta en Google Ads y crear un nuevo anuncio que reproduciría un vídeo suyo como anuncio. Esto se puede omitir para usuarios de YouTube, pero durante el proceso de creación de anuncios intentó usar el ID de su vídeo privado, pero no tuvo éxito. Después de crear el anuncio, comenzó a mirar todas las diferentes funciones de Google Ads, algo que estuviera relacionado con YouTube, y Google Ads tiene una página llamada Vídeos, donde se puede ver una lista de vídeos usados por los anuncios del usuario. Al hacer clic en un vídeo, se abre una sección de Analytics para este vídeo específico, que tiene un reproductor integrado, algunas estadísticas y una característica interesante llamada momentos. Esto permite a los anunciantes marcar momentos específicos del vídeo para ver cuándo suceden diferentes eventos, como por ejemplo marcar el tiempo en el que aparece el logo de la empresa en el vídeo, en el anuncio. Cada vez que marcaba un momento, el investigador, su sistema, realizaba una solicitud HTTP POST a un endpoint llamado /getThumbnails de la API de Google Ads. /getThumbnail significa obtener imagen en miniatura, con un cuerpo de la petición HTTP que incluía un identificador del vídeo y que respondía con una imagen en miniatura codificada en base 64, que era la miniatura mostrada por Google Ads. Lo siguiente que hizo el investigador fue reemplazar el ID del vídeo por su vídeo privado y voilà, esto funcionó y le devolvió una respuesta en base 64 con una imagen en miniatura de su vídeo privado. Había encontrado lo que se le denomina un IDOR, que lo he mencionado en la noticia anterior, en la primera noticia sobre Parler, pero quería entrar en más detalle en esta noticia. IDOR, de nuevo, es la referencia de objeto directo inseguro, del inglés IDOR, Insecure Direct Object Reference, y es una de las 10 vulnerabilidades web más importantes y más comunes según la lista de OWASP, el Open Web Application Security Project. IDOR se listaba como la número 4 en la lista de las 10 vulnerabilidades más importantes de OWASP desde 2007, desde su lista de OWASP Top 10 en 2007. En 2017, OWASP incluyó IDOR en la categoría Broken Access Control o control de acceso roto o inseguro y la puso como la número 5 de la lista de OWASP Top 10. Esto tiene sentido ya que la mayoría de los casos de IDOR el problema está en la autorización o control de acceso inseguro. Un ejemplo es un usuario va navegando por una web, se encuentra con un archivo PDF que en el nombre del archivo tiene el año 2020. Dices, bueno, voy a probar a cambiar el 2020 a 2021 a ver si puedo acceder al archivo del año que viene y asumiendo que tu nivel de autorización no te permitiera ver documentos del año que viene como un usuario normal y que el sitio web fuera vulnerable a IDOR, pues al pedir el archivo con 2021 puedes ver su contenido. Otro ejemplo es acceder a archivos como claves privadas, contraseñas, secretos de Git, de esta herramienta, repositorio de código, y otros documentos que no debieran ser accesibles. IDOR es una vulnerabilidad que es muy común en informes de Bug Bounty, y aunque no recibe una recompensa tan alta como por ejemplo un Remote Code Execution o un SQL Injection, al ser relativamente fáciles de encontrar, se pueden encontrar muchas y de forma automatizada, así que es algo en lo que se enfocan muchos Bug Bounty Hunters. Nuestros oyentes que sean Bounty Hunters probablemente conozcan esto, y los que no lo sean, pues y quieren tener unos ingresos adicionales, pueden unirse a este tipo de programas de Bug Bounty que ofrecen empresas como HackerOne, Bugcrowd, CNAC, Integrity y otras. Ya estamos en el punto en el que el investigador arma el exploit. ¿Y cómo lo hace? Pues Schutz se puso a pensar y determinó que podría usar el IDOR que había identificado para descargar
una imagen en miniatura para solicitar una serie de fotogramas individuales y combinarlos en una secuencia que se aproxime al vídeo original. En base a sus cálculos descubrió que si el vídeo está en 24 imágenes por segundo, cada imagen permanece en la pantalla durante unos 33 milisegundos, así que lo que hizo fue pedir imágenes espaciadas 33 milisegundos entre ellas. Creó un script en Python que pedía estas imágenes cada 33 milisegundos y las juntó en un GIF, y luego publicó esto en una prueba de concepto, en un vídeo en YouTube que ponemos en las notas del episodio. Gracioso, cuanto menos, que ponga su prueba de concepto en YouTube de una vulnerabilidad de YouTube. Es como Inception. En cualquier caso, como comenté al principio, hay limitaciones en esta técnica, en este ataque. Primero, se debe conocer el identificador del vídeo privado, algo que no es fácil de adivinar, aunque se podría intentar hacer fuerza bruta, pero se puede tardar bastante tiempo. Otra manera de obtenerlo podría ser haciendo phishing. La segunda limitación son las imágenes en miniatura, que son de baja resolución. Y la tercera es que no se captura el audio, ni los subtítulos, que uno dice, bueno, igual se podrían capturar subtítulos como alternativa del audio, pero no, tampoco. Y bueno, en cualquier lugar hemos mencionado que no se obtiene el vídeo entero, solo una imagen de cada 33 milisegundos. La recompensa fue de $5.000 por parte de Google a Schutz, que le pagó en enero de 2020 cuando arregló la vulnerabilidad. Por ponerlo en contexto, fue la misma cantidad que Google pagó en 2015 a otro investigador después de informar de un error que hizo posible que cualquier persona borrara los vídeos de otra persona. En conclusión, podemos ver cómo a veces es más fácil atacar a un objetivo a través de componentes de terceros, como hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, temas de ataque de cadena de suministro, supply chain, en este caso es otro ejemplo. Acabar la noticia con que hay ciertas formas también de descargarse vídeos de YouTube. Por ejemplo, hay add-ons y extensiones de navegadores como Video Download Helper. Hay aplicaciones web, páginas web que tú pones el enlace de YouTube, del vídeo de YouTube o de otras páginas que ofrecen vídeos y te lo descarga también, te lo convierte al formato que quieras. Y en concreto también hay una aplicación que se llama YouTube-DL. DL significa download, que recientemente estuvo en las noticias porque en noviembre de 2020 GitHub de Microsoft restableció, de hecho, el repositorio de esta aplicación que había eliminado recientemente, en octubre de 2020, debido a quejas de la RIA, que es la Recording Industry Association of America. Es una asociación que se dedica a velar por los intereses de copyright, de propiedad intelectual, de temas como vídeos y canciones y similares. YouTube es una herramienta que se utiliza para descargar y guardar copias locales de vídeos de YouTube y muchos otros sitios. La RIA exigió a GitHub que eliminara la aplicación, su repositorio, a finales de octubre de 2020, porque alegó que la herramienta fue diseñada y comercializada para guardar ilegalmente música con derechos de autor, violando la sección 1201 de la Ley de Derechos de Autor del Minería Digital. GitHub estuvo de acuerdo inicialmente y eliminó el repositorio, pero luego se lo pensó mejor y, bueno, de hecho, básicamente porque obtuvo críticas de periodistas y desarrolladores de software y en noviembre restableció el repositorio. El problema es que YouTube es muy valioso para reporteros que documentan contenidos que pueden ser marcados para la eliminación, y la EFF, la Electronic Frontier Foundation, dice que es valioso para los educadores y personas cuyas conexiones a Internet no son lo suficientemente estables para transmitir vídeo. Hemos visto en el caso del Capitolio que si no se hubieran podido descargar los vídeos de YouTube porque algunos se borraron, no hubiera podido ser posible crear un poco la línea de tiempo de los sucesos y, de hecho, el mapa con la geolocalización de los vídeos y todo lo adicional para intentar identificar a todos estos atacantes que invadieron el Capitolio el 6 de enero.
En cualquier caso, los desarrolladores de YouTube-DL han tomado también un poco en serio los comentarios de la RIA y han parcheado su software, han modificado su software para eliminar las referencias a obras con derechos de autor. Así que, bueno, al menos los de YouTube DL también están haciendo algo al respecto para que no se les critique en el futuro y no se les intente eliminar del mapa. Me ha gustado mucho la metodología del Bug Bounty Hunter de, en vez de, como dices tú, hacer esa fase de recon, de ir buscando, bueno, voy a ir toqueteando todo y ya veremos en qué me quiero centrar, ponerse un objetivo en concreto e ir a por ello. Me ha gustado un montón, eso está muy bien, me la apunto. Sí, a mí también, por eso entré en detalle, la he querido compartir con los oyentes, porque como tú dices, si no, te pones un scope, un alcance muy abierto y te puedes ir por las ramas infinitamente, por el follow the rabbit hole, down the rabbit hole, por ahí, en la madriguera de conejos, sí. Y bueno. Sí, efectivamente. Pues esto ha sido todo, queridos oyentes. Esperemos que os haya gustado el episodio, como siempre, con mucha conspiración esta vez. Acordaos de compartir el podcast con amigos, compañeros, dejarnos comentarios, que eso le encanta al algoritmo de Apple Podcasts, Spotify, iVoox y allí donde nos escuchéis. Como siempre, nos podéis contactar en podcast@tierradehackers.com y ya estamos deseando preparar el siguiente episodio y escucharnos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, adiós. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.